Efectivamente, la fiesta de Toxcat fue un detonante definitivo para lo que ocurriría inmediatamente después. Sabemos que Moctezuma estaba prisionero en el palacio donde habitaban los españoles y sus aliados indígenas, el palacio de Axayácat, y también sabemos cómo en un momento dado esta fiesta de Toxcal va a soliviantar los ánimos de los mexicas. ¿Por qué razón? Porque celebrando esta fiesta, supuestamente con permiso de Alvarado, según dice Bernal Díaz, de repente irrumpieron en la plaza, empezaron a matar, en fin, a quitarle sus joyas a los danzantes, a los participantes, y desde luego que esto tuvo digamos, un impacto inmediato en los mexicas. Si ya de por sí estaban descontentos por varias acciones, por el aprisionamiento de Sutlatoani, ahora con mayor razón se iban a levantar en contra de los españoles y asediarlos en el palacio en que habitaban. Entonces, la primera reacción, yo diría que psicológicamente hablando, no soy psicólogo, pero bueno, es que el impacto fue inmediato, unificó a las fuerzas mexicas para empezar un ataque violentísimo, según lo que relatan las crónicas, en contra del lugar en que estaban asentados los españoles. Gracias. Doctor Guillermo Olivier, ¿sería que nos pudiera platicar un poco sobre la importancia de la fiesta, de qué se trataba y quién participaba? La fiesta de Toxcat es una de las 18 veintena que componía el calendario mexica. Es decir, cada 20 días se celebraba una ceremonia especial dedicada a una deidad, y en el caso de Toxcat, la deidad celebrada era Tezcatlipoca, pero también Huitzilopochtli, ¿no? Entonces, esos dos dioses tienen una importancia muy especial. Huitzilopochtli por ser la deidad tutelar de los mexicas, y Tezcatlipoca por ser también el dios más privilegiado por el emperador, por el Tlatoani. Durante esta fiesta, un guerrero representaba al dios Tezcatlipoca, lo ataviaba de manera muy especial Moctezuma. Bueno, en este caso obviamente no se pudo llevar a cabo este episodio, ¿no? Y al final de la fiesta, el representante del dios era sacrificado en un islote fuera de la ciudad. Lo que importa aquí en este contexto es que el simbolismo de la fiesta está vinculado con la muerte simbólica y el renacimiento del rey, que se identificaba con la deidad. Por lo tanto, aun cuando hay varias hipótesis sobre la matanza, es decir, saber si son los españoles los que de manera gratuita masacraron a los nobles mexicas reunidos, o bien si fueron los mexicas que intentaron aprovechar la ausencia de Cortés para acabar con los españoles, como sea, había un contexto ritual en el cual tratar de liberar al rey, tratar de acabar con los españoles, tenía mucho sentido en este contexto ceremonial. Algo que convendría también señalar es que en ese momento Cortés no estaba en la ciudad. Doctor Carlos González, ¿será posible que nos pueda platicar algo al respecto? No se escucha, doctor. Sí, el micrófono. Bueno, Cortés se había ausentado porque a finales del mes de abril había llegado a las costas de Veracruz Pánfilo de Narváez, enviado por Diego Velázquez, gobernador de Cuba, para someter y castigar a Cortés, puesto que, bueno, las relaciones entre Diego Velázquez
y Hernán Cortés siempre fueron bastante malas. Y Diego Velázquez envió a Pánfilo de Narváez con este objetivo. Entonces Cortés se ausentó para ir a confrontar a Narváez, cuestión que ocurrió a finales del mes de mayo, cuando ya la matanza había ocurrido aquí en Tenochtitlan. Pero el caso es que él se ausentó y dejó como encargado de la ciudad de Tenochtitlan a Pedro de Alvarado, pues según nos dicen las fuentes, con alrededor de unos 150 españoles, ¿no? Y fue entonces cuando ocurrieron los hechos, ¿no? de la matanza en ausencia de Cortés. De esto Cortés se enteró pues unos días, es decir, de hecho ya había ocurrido el enfrentamiento con Narváez, que aparentemente ocurrió el día de Pentecostés, que fue el 28 de mayo de 1520, y él se enteró unos 2 o 3 días después, según lo narra en sus cartas de relación, y bueno, pues en cuanto se enteró, desde luego se apresuró a regresar a Tenochtitlan, puesto que supo que a raíz de la matanza se habían desatado las hostilidades ya francas entre mexicas y conquistadores. Historiador Salvador Rueda, todos en varias fuentes está mencionada la personalidad de Pedro de Alvarado, que no era precisamente muy diplomático, que digamos, y que quizás ese haya sido uno de los punteros por los cuales terminó la fiesta de Toxcatl en una matanza que fue recordada durante mucho tiempo y además fue descrita de manera incluso gráfica en los códices de manera brutal. No sé si nos pudiera platicar un poco al respecto, porque eso yo creo que es lo que va a definir lo que ocurrió aquella tarde. Bueno, sí, digamos que si nos acercamos un poco a las fuentes, vamos a tener lo siguiente. Decía Gómara, citado por Prescott, decía que sin duelo ni piedad cristiana acuchilló y mató Alvarado a los participantes en la fiesta. Pero también José de Acosta escribió lo siguiente, decía: en la ausencia de Cortés de México, pareció al que quedó en su lugar hacer un castigo en los mexicanos, y fue tan excesivo y murió tanta nobleza en un gran mitote o baile que hicieron en palacio, que todo el pueblo se alborotó y con furiosa rabia tomaron armas para vengarse y matar a los españoles. Lo que quiere decir es que esta matanza fue incluso juzgada por los mismos españoles como algo no digno ni políticamente correcto. Prescott dice que ya no valía la pena tampoco regañar a Alvarado cuando regresaba, cuando lo que necesitaba era que todo su grupo estuviera unido. Pero sí se sabe que Pedro de Alvarado era un tipo impulsivo. De hecho, su muerte, si se me permite adelantar algunos años, el destino de esto, su muerte en la guerra del Mixtón, al inicio de la guerra chichimeca en los Altos de Jalisco, entre Jalisco y Zacatecas, fue porque se le hizo, pues, se le hizo más que prudente, se le hizo fácil tomar el fuerte del Mixtón. Estaban apeñolados, dicen las fuentes, es decir, estaban en el peñón. Se le hizo que estaban tan mal armados y desnudos que los despreció, los menospreció y hace una carga. Él avientan piedras en una temporada de lluvias, piedras, y va rodando la mula en el que iba montado y le parten dos, la espina dorsal. Entonces tarda un par de días en morir, pero, y decía que lo que le dolía era el alma, pero en realidad el asunto era que después de haber peleado contra los mexicanos y de haber estado en Guatemala, etcétera, ve a estos tecueches y cascanes sin casi nada de armas, pues dijo, bueno, órale, vámonos encima de ellos. Era un tipo muy impulsivo y eso mismo que inicia este acontecimiento, digamos, el capítulo, es el inicio del capítulo más rudo de la guerra de conquista de Tenochtitlan, también marca al final su vida. Gracias. Queremos aprovechar para mandar un saludo a todos los que nos están viendo en Yucatán, en Guanajuato, Quintana Roo, Hidalgo, Jalisco, Puebla, el Estado de México, Tlaxcala,
Nuevo León, Veracruz, Guerrero. También tenemos a algunas compañeros que nos están viendo desde Brasil, también desde Colombia. Muchas gracias, muchos saludos a todos. Doctor Guillermo Olivier, usted ha propuesto que es probable que sí hayan estado pensando en realizar un ataque contra los españoles durante la fiesta de Toxcatl. Y este ha sido un tema que se ha discutido durante varias décadas, precisamente porque hay otras partes que dicen que no es tan probable que haya sido así y que más bien pues, fue un ataque a traición de Alvarado. Sí, la polémica sigue y creo que no se va a resolver a pesar de todas las fuentes que tenemos, ¿no? Y eso es el principal problema. Es decir, ¿a quién le vamos a creer? ¿A los conquistadores? ¿A lo que se ha llamado la visión de los vencidos? Es decir, los informantes de Sahagún, los que escribieron los anales de Tlatelolco, los textos en lengua náhuatl, o bien también hay la dificultad es que incluso adentro de del mismo campo de los conquistadores hay voces discordantes, ¿no? Unas fuentes que no han sido aprovechadas del todo y que son muy valiosas son los procesos que después de la conquista se intentan en contra de Alvarado y en contra del mismo Cortés. Entonces ahí aparecen varios testigos que participaron en los hechos, ¿no? Obviamente algunos que están a favor de Cortés y que echan la culpa a Alvarado de toda la catástrofe que sucedió durante las matanzas, y otros que le echan la culpa a Narváez. Dicen, es como llegaron los otros españoles en la costa, los mexicas aprovecharon que las tropas de Cortés estaban divididas, ¿no? Y antes que llegaran más españoles, o incluso aprovechando que se estaban matando entre ellos en la costa, pues ellos obviamente tenían una oportunidad única de intervenir y acabar con la guarnición a cargo de Alvarado y liberar a Moctezuma. Ahí también hay que tener mucho cuidado con las fuentes indígenas que presentan a los mexicas como si fueran ovejas mansas y indefensas, ¿no? Cuando sabemos que los mexicas pues, eran un pueblo guerrero, ¿no? Y la fiesta de Toxcatl está dedicada a dioses de la guerra, ¿no? Entonces tampoco hay que creer las fuentes que nos presentan a los pobres mexicas casi encuerados, bailando, ¿no? Como dice, las casas lo hacían para alegrar a su pobre rey que estaba preso, ¿no? Y ahí nada más con su pequeño taparabo y llegaron y los mataron a todos. Entonces ahí hay que tener mucho sentido común a la hora de evaluar todos esos testimonios contradictorios y claro, sigue la polémica. Claro. Doctor Carlos González, ¿será que nos pueda platicar dónde se llevaba físicamente a cabo esta fiesta? Su micrófono, doctor. El micrófono. Básicamente en el recinto sagrado de Tenochtitlan se llevaban a cabo, ceremonias muy importantes y sobre todo, de acuerdo con lo que nos dice Fray Bernardino de Sahagún, en los 2 últimos días de esta fiesta que ocurrían, también de acuerdo con Sahagún, el 22 y 23 de mayo, era cuando se realizaban estas grandes danzas fastuosas en el recinto sagrado, y pues yo estoy convencido además por otros datos que existen, de que en alguno de estos 2 días, ya sea el 22 o el 23 de mayo, que eran los días que concluían la fiesta, cuando se llevó a cabo la matanza. Sin embargo, también tenía lugar una de las principales ceremonias, era el sacrificio del joven que había representado al dios Tezcatlipoca durante un año, que había sido seleccionado un año atrás, pues en la fiesta anterior, y se les seleccionaba por una serie de características muy especiales para representar al dios Tezcatlipoca durante un año, y al cabo de ese año, en la fiesta, esto ocurría antes de esos 2 días fastuosos del final, se le sacrificaba en un lugar ubicado en la Cuenca de México, en la región lacustre de Chalco, que se llamaba Tlapitzahuayan. Y ahí es donde se realizaba este sacrificio.
en el cual, bueno, ocurrían varias cosas, pero este joven, el dios, pues la imagen del dios, subía el templo, el adoratorio que ahí se encontraba en Tlapitzahuayan, tocando y rompiendo a la vez flautas de cerámica, ¿no? En su ascenso hacia la cúspide de este pequeño templo, en donde tenía lugar su sacrificio, ¿no? Pero el grueso de las ceremonias se realizaban aquí en el recinto sagrado de Tenochtitlan. Algo muy interesante que está marcando el doctor Guillermo Olivier es precisamente la importancia que tiene que ver la participación del rey, del Tlatoani, en esta ceremonia. Y vinculándolo con lo que dijo inicialmente el profesor Eduardo Matos respecto a que este evento va a obligar o a promover que el grupo mexica se una y se comience la hostilidad franca contra los españoles. También otro elemento que es muy importante mencionar es que para esos momentos Cuitláhuac ya estaba, si no ya nombrado como nuevo Tlatoani, ya era el sucesor directo. Profesor Matos, ¿nos podría platicar un poco más al respecto? Sí, cómo no. Bueno, hay algo muy importante, ¿no? Y lo mencionó Gilhem en cuanto a las fuentes. Hay que tener un cuidado extremo porque en efecto hay varias posiciones, pero a mí lo que me llama la atención en relación a la matanza de Toshkat es cuando una fuente española hace la crítica a sus propios compañeros, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, Bernal Díaz claramente expresa cómo se llevó a cabo esa matanza, cómo Cortés al regresar de vencer a Narváez por allá por Veracruz, va a tomar cartas en el asunto, va a reprender severamente a Alvarado, y todo esto nos lo menciona precisamente uno de los soldados que estaban en estos hechos, digamos, ¿no? en la conquista. Entonces, pues creo que esto es muy importante, sobre todo cuando una fuente, del lado que sea, critica a sus mismas gentes, ¿no? Entonces, creo que eso puede definir. Ahora, evidentemente que ya cuando empieza el combate y demás, ya Moctezuma ha sido depuesto, ha sido quitado como Tlatoani y se ha elegido a su hermano Cuitláhuac, ¿no? Inclusive, y quizá ya en un rato lleguemos a eso, voy a leer un pequeñísimo párrafo en donde el mismo Moctezuma dice las palabras y da a entender que él ya no es Tlatoani, que ha elevado a otro señor. Gracias, profesor. Efectivamente, el tema de la matanza de Toshkatl va a ser fundamental para lo que ocurrirá después. Por un lado, y quizá la consecuencia más inmediata fue el tema que nos ocupa para la segunda parte de este conversatorio, que tiene que ver con la muerte del Tlatoani Moctezuma. Por un lado, quién le dio muerte, los responsables de la muerte. Por otro lado, el tratamiento que recibe el Tlatoani nuevo, y el cuerpo incluso, ¿no? Cuando lo encuentran los mexicas. Quisiéramos comenzar con usted, doctor Salvador Rueda, para que nos platique un poco al respecto sobre el contexto de Moctezuma y la actitud que tuvo en particular al final de sus días, que está registrado por los propios españoles. Sí, pero de todos modos, como es un conversatorio, quiero echar un poco de pleito. A ver, voy a empezar comentando algo de lo que dijo el doctor Guillermo Olivier. Es verdad que las fuentes indígenas se ponen como si fuesen simplemente víctimas pasivas de la actitud de Alvarado. Y por otro lado, efectivamente, hay críticas del lado de los españoles sobre el exceso
no solo Bernal Díaz, les acabo yo de leer algo de José de Acosta, en donde fue excesivo el acto que hace Pedro de Alvarado, pero hay algo que los historiadores hemos acostumbrado a hacer a veces para llegar a conjeturas cuando no tenemos el sustento de los hechos tangibles, y es tratar de leer las ausencias. Siempre que hay algún enfrentamiento, sobre todo en estos días que van de esta fiesta a la salida el 30 de junio, el inicio de la Noche Triste, siempre que hay estos enfrentamientos, decían, bueno, y tuvimos que usar la artillería y murieron muchos de ellos, pero también mataron a 4, mataron a 3, siempre hay un pequeño recuento de bajas. En el caso de la matanza del Templo Mayor, no hay ningún registro de que hubiera habido españoles que murieran atacados por mexicas disfrazados o que los estaban provocando. Yo pienso que ahí sí fue simple y llanamente un acto totalmente intempestivo por parte de Pedro de Alvarado. La segunda cosa que quiero comentar es, iba con la primera pregunta de usted, arqueóloga, que es a Matos, sobre el efecto psicológico de la matanza de Templo Mayor y en general de este momento. Estamos hablando de hostilidades ya abiertas, estamos hablando de una guerra. Y en la guerra no solamente es la técnica militar lo que se impone. Cuando llega Cortés a la Ciudad de México de regreso de con Pánfilo de Narváez, una de las primeras cosas que le dicen es, pues que Cuitláhuac ya nos mandó a los hechiceros y a sus sacerdotes a que nos hagan apariciones en la noche que nos tienen aterrados. Y entonces hay un pie que va caminando solo y una cabeza que va por aquel lado y tenemos muchas apariciones y tenemos mucho susto. La idea es que el efecto psicológico en la guerra es, por un lado, para los mexicas el haber perdido a su élite y la posibilidad de no solo del grupo dirigente, sino de la fuerza que esta élite, esta fuerza divina, si se quiere decir de alguna manera, esta fuerza invisible que contenían los cuerpos de los nobles indígenas, sino también el de los miedos y los fantasmas que cada uno va cargando. Entonces, por un lado, se sienten huérfanos porque la matanza de Templo Mayor les mata también a gente que tiene poder en sí mismo, en su cuerpo. Pero por otro lado, en los fantasmas que tienen los españoles está el que tengan apariciones, y esos fantasmas probablemente también los tlaxcaltecas que estaban metidos con los españoles ahí hubieran tenido algo que ver, pero el último miedo es el ser devorados. Es decir, para los cristianos de ese momento, la afrenta mayor era la de ser comido, porque el día que llegara el final de los tiempos, ¿a dónde iba a estar el cuerpo? Es esta incertidumbre de no tener una buena muerte y una ceremonia fúnebre siempre los afectó. En ese mismo sentido, y como parte de la guerra psicológica, está lo que pasaba con Moctezuma. Llega Cortés el 24 de junio, día de San Juan, a la Ciudad de México. Él está esperando que lo fueran a recibir los que le mandaba Moctezuma, no lo recibe nadie, hay silencio, se da cuenta de que las cosas no están bien. Llega a la ciudad, regaña a Moctezuma, hay ataques y le pide a Moctezuma que suba a la azotea y que les diga que ya que se tranquilicen, que ya se van a ir, etc. Sale Moctezuma y lo apedrean, lo insultan. No solo lo apedrean, sino lo insultan, lo afrentan. De tal modo que Moctezuma regresa derrotado. Se dice en algunas de las fuentes que había recibido una pedrada en la sien, pero que no era una herida muy grave. Antonio de Herrera, basándose en otras fuentes, decía que lo que pasó es que Moctezuma no se quiso curar
estaba tan triste porque ya no le obedecían y además porque lo hayan insultado, que ya no quiso él ni comer, ni seguirse curando, ni nada, y se dejó simplemente morir. Pero hay otras fuentes que te dicen que no, que en realidad el día de la salida, cuando tuvieron que romper el cerco, los españoles y sus aliados, el cerco al que los tenían los mexicas, el tener a Moctezuma iba a ser más un lastre que la posibilidad de una negociación, y no solo matan a Moctezuma, matan al hijo y matan a otros de los rehenes que tenían ahí. Entonces, pensemos que estamos en un momento de guerra en donde tanto la mentalidad como las acciones propias de la guerra pesan por igual. Lo que sí sabemos es que ese mismo día 24 de junio, otro suceso políticamente, históricamente trascendente llega con la gente de Pánfilo de Narváez. Viene un negro contagiado, un negro esclavo contagiado de viruela, y ese hecho es el que también de manera invisible, y ahora sí nosotros esa otra parte invisible la podemos tocar con más cuidado, contagia, no solo mata el 25 de noviembre siguiente a Cuitláhuac y es el inicio del final de la derrota mexica, sino por ahí hay alguna fuente donde habla de que también a Maxicatzin de Tlaxcala lo infectó y lo mató. Es decir, en realidad se inicia un vuelco, un traslado histórico que le va a cambiar el rostro a esta parte que conocemos como Mesoamérica y que se termina la vida autónoma de las culturas indígenas. Profesor Eduardo Matos, también ha sido uno de los puntos que usted ha marcado dentro de sus análisis, el tema de la cuestión de la salud. Bueno, yo he hablado de 4 causales principales para las caídas de Tenochtitlan y Tlatelolco. Una son las psicológicas, es decir, algo que bien conoce Guillem, también Carlos, en fin, todos los que estamos aquí participando. Y entre las psicológicas, yo veo en el bando, digamos, mexica, precisamente estos presagios, estas cosas que antecedían la llegada o al momento de la llegada de los españoles y que les va a causar también una serie de aspectos negativos, digamos, en su pensamiento. Por otro lado, dentro de las causas psicológicas manejo la de que, digamos, en el transcurso de los enfrentamientos y demás, los mexicas van a perder a sus mandos máximos, es decir, pierden a 2 tlatoanis, y el tlatoani era el gran capitán del ejército mexica y a la vez el gran y sumo sacerdote. Entonces, pierden a Moctezuma, pierden a Cuitláhuac por las viruelas que decía muy bien Salvador Rueda, y entonces, pero además a esto, entre lo psicológico, venía ese estado anímico del mexica, lo cual no le va a impedir también levantarse, pelear, etcétera, pero de esas pérdidas en general. Por el lado español, por el contrario, traían un espíritu de combate, de ganar prebendas ante la corona, de conseguir tierras, de conseguir oro, de convertir almas. O sea, aspectos que le hacían tener una actitud mucho más positiva. Después, claro, hablo de también el aspecto económico, en el cual pues el tributo que los mexicas le imponían a otros pueblos, que era un tributo tremendo, pues va a hacer que las gentes de esos otros pueblos se unan a Cortés. Después, los aspectos guerreros, ¿no? Digamos, los aspectos militares en los cuales el mexica iba a matar en la guerra, sí, pero también a capturar enemigos para sacrificarlos. El aspecto español, europeo, era matar al mayor número de enemigos para poder así, digamos, debilitar al enemigo, ¿no? Y aparte lo de las armas, etcétera. Y finalmente lo que tú mencionabas, Patti, lo de la salud. Es decir, las viruelas, como señaló Salvador, vinieron
no solo a matarles un tlatoani, sino que parece que fue que hubo muertes muy severas, muy fuertes. Por ahí mencionan varios números también exagerados, como decía Guillem, ¿no? Unos dicen unos, otros dicen otros, en fin. Pero esas 4 causales creo que fueron muy, muy importantes dentro de esta situación. Claro, gracias, doctor. Doctor Guillermo Olivier, nos están preguntando vía YouTube, ¿en qué época del año de nuestro calendario correspondería Toxcatl? Pues como lo mencionó Carlos, ¿no? Es justamente en el mes de mayo que se llevaba a cabo esta fiesta de la veintena. Entonces ahí sí coincidió con que Cortés saliera por esas fechas, ¿no? Obviamente. Gracias. Doctor Carlos González, también nos están preguntando si considera usted que fue Cuitláhuac un buen gobernante, a pesar de que estuvo muy poco tiempo, si tomó las decisiones correctas. Apenas le dio tiempo al pobre, ¿no? Porque, pues, como lo dijo Salvador, pues él fue una de las primeras víctimas de esta epidemia de viruela, ¿no? Traída, importada de Europa, ahora que estamos ya además, muy sabios en todo esto de las epidemias y las importaciones y demás, ¿no? Y bueno, en ese sentido, él, desde luego, de acuerdo con lo que nos dicen las fuentes, él asumió y fue de acuerdo también con los datos de las fuentes en ese lapso entre el regreso de Hernán Cortés, que fue el 24 de junio, el día de San Juan, como también ya se mencionó, y pues la muerte de Moctezuma es precisamente cuando se da ese cambio de facto en que Cuitláhuac asume el mando del ejército mexica, ¿no? Entonces, y además Cuitláhuac pues siempre se mantuvo en contra de los españoles, o sea que desde el punto de vista de los mexicas, pues sin duda fue el líder que en ese momento necesitaban, ¿no? Tener, es decir, alguien hermano además del Tlatoani, de Moctezuma, y que tomara el mando y que efectivamente pues llevara adelante las acciones militares y que más adelante concluyeron desde luego en la jornada de la nocturna, pues de la llamada Noche Triste, y en la que, bueno, finalmente Cortés sobrevivió, al igual que varios españoles, aunque muchos murieron, y Cortés, bueno, en fin, logró llegar a Tlaxcala, rehacerse y posteriormente consumar la conquista, ¿no? Meses después, pero yo creo que Cuitláhuac en ese sentido, pues fue un líder para los mexicas, desde el punto de vista mexica, fue un líder en su momento muy efectivo, pero bueno, sucumbió pocos meses después a la viruela, ¿no? Aprovechando que tiene el micrófono, ¿sería posible que nos pueda hacer un resumen de las distintas versiones que hay sobre la muerte de Moctezuma? Ah, caray. Bueno, desde luego son muchas las fuentes que nos hablan sobre esto. Básicamente no voy a pretender puntualizar cada una de ellas, ¿no? Nos encontramos incluso el caso, por ejemplo, de Fray Diego Durán, que siendo Durán, habiendo nacido de hecho en Sevilla, vino muy niño a la Nueva España, se radicó en Texcoco con su familia, pues él era un chamaquito de 3 años, 4, aprendió el náhuatl y demás, y nos legó pues una obra también invaluable sobre la historia de los mexicas, pero Durán, siendo de origen español, obviamente que se debe de considerar más español desde luego que indígena, él utilizó fuentes indígenas y nos transmite, de hecho, es una de las fuentes que transmite el punto de vista indígena a este respecto, que es precisamente pues que Moctezuma fue asesinado o habría sido asesinado por los españoles, ¿no? Pero bueno, hay muchas fuentes, desde luego, las de origen español, Cortés, Bernal Díaz, en fin, todos ellos nos dicen pues que Moctezuma murió a raíz de la pedrada que
que los propios mexicas le propinaron en la sien, y que Cortés dice a los 3 días de la pedrada murió, ¿no? Entonces, básicamente son estas dos posiciones, pero hay una tercera que yo creo que no es descartable de ninguna manera, y es la que también transmiten algunas fuentes, ya la mencionó también, si no me equivoco, Salvador, en el sentido de que Moctezuma se habría dejado morir, sí que sufrió, digamos, la pedrada, que fue seriamente herido por la pedrada, pero que ya no quiso curarse, ni que se habría dejado morir, que sería, digamos, una especie de suicidio asistido, ¿no? Esta era una versión que al parecer también transmitió el fraile mercedario Bartolomé de Olmedo, que era el fraile que venía, digamos, o que llegó con Cortés, y que, bueno, pues esta versión tampoco sería descartable, y también la transmiten las fuentes, ¿no? Pero básicamente son esas dos posiciones, es decir, Moctezuma habría muerto a consecuencia de la pedrada, aunque hay fuentes que también hablan de que recibió flechazos, en fin, por parte de los propios mexicas, ¿no? Y otras fuentes, otro grupo de fuentes que afirman que habrían sido los españoles quienes lo mataron a puñaladas, dicen algunas de ellas, ¿no? Y esta tercera versión que también por ahí permea, que es la que ya mencioné, de que Moctezuma, según esa versión, se habría dejado morir, ¿no? Gracias, doctor González. El tema que toca es muy importante y tiene que ver con una de las preguntas que nos están haciendo el público. Preguntan, ¿cómo fue elegido Cuitláhuac, doctor Olivier? ¿Cuáles son el procedimiento normal cuando se nombraba un nuevo Tlatoani? Y algo que platicábamos el doctor González y yo hace poco es que, pues históricamente jamás había habido la ocasión de que hubiera dos Tlatoanis vivos al mismo tiempo. Por un lado, ¿cuándo pudo haber sido posible que hayan elegido a Cuitláhuac? Y por otro lado, si esto influyó en el destino final de Moctezuma, porque Moctezuma al parecer se entera que Cuitláhuac ya es el nuevo Tlatoani cuando sale al balcón para tratar de calmar los ánimos. Sí, aquí también es bastante complicado contestar, ¿no? Porque, bueno, hasta donde recuerdo, las fuentes no nos dicen, no nos hablan obviamente de una ceremonia de intronización, ¿no? Y en este contexto, pues claro, si acaso se llevó a cabo, pues las fuentes no lo mencionan, ¿no? Normalmente el proceso de la elección de un Tlatoani y de la confirmación de su poder, pues era un proceso largo, muy complejo, había una reclusión en el Templo Mayor, había unos rituales frente a Huitzilopochtli en el templo mayor, ¿no? En las capillas. Después se hacía una expedición militar, ¿no? Para confirmar el poder guerrero del rey, ¿no? Y obviamente se escogía un pueblo que pues no iba a poder resistir mucho, ¿verdad? Porque si no, pues no iban a atacar a Tlaxcala en este contexto, ¿no? Entonces atacaban a un pueblo, eso lo tenemos muy bien documentado para la elección de Moctezuma, por ejemplo, ¿no? Entonces se regresa a Tenochtitlan, se sacrifica a los cautivos, en fin, hay toda una serie, se perfora el tabique nasal del futuro rey. Bueno, todos esos rituales que conocemos para los tlatoques anteriores a Moctezuma, incluyendo a Moctezuma, pues obviamente no tenemos esos datos en el caso de Cuitláhuac, ¿no? Entonces ahí sí queda un poco misterioso el proceso que se siguió para elegir a Cuitláhuac. Algunas fuentes parecen indicar que Moctezuma mismo tuvo que ver con esta elección, ¿no? Y que él dejó el poder a su hermano, ¿no? Pero sí es un tema bastante difícil, ¿no? De resolver, ¿no? Quién participó en
la decisión cómo se eligió a este personaje, ¿no? Pero sí, obviamente, en el momento que Cuitláhuac llega al poder, pues ya no hay posibilidad de transigir con los conquistadores, ¿no? Es obviamente el campo de los que seguramente desde hace tiempo habían decidido que no había manera de transigir con ellos y que la guerra se tenía que desatar, ¿no? Doctor Carlos González. Y no, nada más para completar lo que decía Guilhem. Bueno, hay fuentes, y me remito a Cortés concretamente en sus cartas de relación, que es interesante lo que dicen en el sentido de que Cortés reconoce, ya posterior pues a los hechos, esto ya es me parece en su tercera carta de relación, Cortés reconoce, sí, y habla de Cuitláhuac, o se refiere a él en 2 ocasiones, y dice y reconoce que era, de alguna manera, que era el que comandaba las acciones contra ellos antes de la salida de la Noche Triste. Y sin embargo, él mismo dice en esos pasajes, dice, y después de la Noche Triste lo nombraron sucesor de Moctezuma. Entonces, bueno, no es que sea un dato concluyente, pero nos habla de que si bien Cuitláhuac, eso parece indudable, que tomó, como ya lo dije, el mando del ejército mexica y en ese momento, pues de facto se convirtió en el nuevo líder, en el nuevo Tlatoani, pues quizás después ya de la ocurrencia de la Noche Triste, en fin, de alguna manera, pues habría habido un nombramiento. ¿Cómo fue? Pues no sabemos, porque no hay fuentes que nos lo digan. Si acaso se llevó a cabo todo el ceremonial del que hablaba Guilhem, que lo veo difícil por todas las circunstancias, pero creo tal vez sí, de alguna manera, pues hubo, no sé, algún ceremonial, alguna cuestión oficial en la cual ya Cuitláhuac habría sido ya nombrado o reconocido como nuevo Tlatoani, ¿no? Es una especulación nada más. Profesor Matos. Sí, bueno, sobre este mismo tema y la controversia que se presenta en cada uno de los casos que vamos tratando en cuanto a las fuentes, ¿no? Comentaba yo que iba a leer un pequeño párrafo que nos da Bernal Díaz del Castillo cuando quieren que Moctezuma se asome. Cortés lo quiere sacar a que calme a las fuerzas mexicas que están atacando. Moctezuma le hace ver que, bueno, leo, dice Moctezuma, aquí está, dijo Moctezuma, yo tengo creído que no aprovecharé cosa ninguna para que cese la guerra, porque ya tienen alzado otro señor y han propuesto de no os dejar salir de aquí con la vida. Así creo que todos vosotros habéis de morir. Estas palabras que transmite Bernal Díaz y también unas previas de Moctezuma en la que señala estos aspectos, pues es interesante, ¿no? Por lo menos de que ya enojados por lo que había ocurrido en Toscal, ante el aprisionamiento de su Tlatoani, que ya no puede hacer nada, ¿verdad? Pues se le destituya. Ahora bien, decía bien Guilhem, en un momento dado, ¿qué ceremonia hubo? Pues en los momentos de los trancazos no creo que haya habido más que quizá algunos de la nobleza y demás le han de haber dicho, como decía también Carlos, ¿no? Es decir, ya nuestro Tlatoani no nos ayuda, no puede ayudarnos, por lo tanto, tú hazte cargo, ¿verdad? Tú eres el Tlatoani ahora. Y entonces Cuitláhuac, pues, se encarga, pues, del ataque a los españoles. Doctor Salvador Rueda, la figura de Moctezuma va a pasar a la historia en algunas fuentes como una persona débil que prácticamente entregó el poder. Sí, por ejemplo, Alba Iztlizóchitl dice que muere cobardemente. Otras fuentes manejan algo un poco diferente. Por ejemplo, José de Acosta pone las dos versiones. Pone la versión indígena de que fueron los españoles quienes apuñalaron
a Moctezuma y pone la versión española diciendo, bueno, en realidad fueron los mismos indios quienes mataron a Moctezuma. Lo que sí es muy claro es que al salir al balcón, Moctezuma fue defenestrado. El poder que tenía el rey no es como el que tenían los europeos, tiene una investidura divina particular, y la manera de cómo lo insultan y le dicen que es afeminado y etcétera, y agarrarlo a pedradas era quitarle, es un golpe de estado, por decirlo de una manera occidental, era quitarle el respaldo de su pueblo, pero también el desconocer que tiene esta investidura divina. Moctezuma muere y cuenta también el padre Acosta que se los quieren ofrecer, bueno, les regresamos a Moctezuma y que la gente de Cuitlao dijo, no, no lo queremos ni vivo ni muerto, no lo queremos para nada. Y entonces que se acerca uno a ver si de veras había muerto, pero con un acto teatral. Empieza a hacer gestos de quién es este, para qué lo queremos, no lo queremos, sí lo queremos, sin hablar nada. Todo era un gesto teatral. Finalmente se los regresan y cuenta alguna fuente que lo fueron a enterrar a Chapultepec. Pero dicen que porque oían los gritos y los llantos en el poniente de la ciudad. Ya más adelante Clavijero y luego Prescott dice, bueno, lo fueron a enterrar en las bóvedas sagradas de Chapultepec. Tampoco tenemos ninguna versión real de qué fue lo que pudo haber pasado. Hay que pensar que estaban en guerra y en ese momento lo importante era o tomar prisionero al que ibas a sacrificar o matar a tu enemigo, con un elemento más, que creo que es con lo que continuaríamos un poco más adelante, pero lo quiero adelantar. Con Cortés llega gente de Pánfilo de Narváez, que no sabe qué es lo que está pasando ni nada. Llegan y quedan ahí encerrados y lo que ven es el oro. Y lo que les importa es eso. Entonces, cuando rompen el cerco, Moctezuma ya no les sirve para nada, ya no es una carta de negociación. Cuando rompen el cerco, lo que quieren es llevarse todo el oro posible, lo cual indicaba que no querían regresar o ya no pensaban regresar. Pensaban irse y ahí nos vemos. Y mueren ricos, decía por ahí alguna de las fuentes. El caso es que Cortés tiene a esa gente que viene de Pánfilo de Narváez también como un lastre, aunque le sirven de refuerzo, también es un lastre porque tiene que jalar con ellos y a la hora de brincar de la ciudad de Tenochtitlan hacia el camino a Tacuba, los que se quedan atrás son ellos y se tiene que esperar. Y con ellos tiene que esperar a Pedro de Alvarado y tiene que estar en la incertidumbre de qué es lo que había pasado. Es decir, acá el exceso de fuerza al romper un sitio resultaba contraproducente para un personaje tan político como era Cortés. Finalmente, ¿qué pasa con Moctezuma? A lo largo de los siglos se leyeron las fuentes y se le ha caracterizado de distintas maneras, y voy a ser muy sintético. Es muy posible que, por ejemplo, en el siglo XVII, cuando se publica a Bernal Díaz, pero también cuando se lee a Herrera desde el principio, se maneje a Moctezuma como una suerte de rey trágico. Siempre sale con esta gran investidura, siempre sale con esta, digamos, con estos ornamentos y con esta fuerza del hombre que era el dueño de la mitad de México. Los que leen a Durán ponen a Cuauhtémoc aventándole la pedrada. Eso aparece, por ejemplo, en los biombos de la conquista de finales del XVII. En el siglo XVIII se entiende que leyeron a Herrera, por ejemplo, en el bautizo de Iztlizóchitl, que está en el castillo de Chapultepec, porque aunque ponen en las escenas, igual que en los biombos, escenas que no pasaron en ese momento, sino como parte de un relato, mientras están bautizando a Iztlizóchitl, Moctezuma está negando el bautizo.
Y Herrera lo que dice es que Moctezuma dijo, bueno, si me queda tan poco tiempo de vida, no voy a renegar de las creencias de mis padres. Eso leído con Herrera en el siglo XVI, perdón, del siglo XVII, a principios, y en el siglo XVIII era, no, Moctezuma murió idólatra. Pero leído por Prescott, Moctezuma murió dignamente. Fue un hombre que fue coherente con lo que estaba pensando. El mismo hecho es leído de una manera distinta. Hace 50 años, cuando yo estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, la doctora Eva Uchmani escribió un librito sobre Moctezuma y ponía los distintos puntos de vista con el que se había trabajado. Y para esas fechas, a Moctezuma se le tenía como un rey cobarde, como un rey que había cedido todo, que había soltado todo, que se había muerto de miedo por todos los presagios y por todas las cosas que estaban alrededor, que pesó mucho su espíritu místico, decía en aquella época. Y en aquella época también la doctora Ushmani decía, bueno, hay que tratar de entenderlo. A lo mejor efectivamente fue su espíritu místico, no la cobardía la que le ganó. Bueno, eso fue hace 50 años. Hoy creo que se recupera un poco más al Moctezuma político y al Moctezuma que estaba como rehén y que sabía perfectamente que él era la carta de cambio de Cortés y que trató de jugar con eso y la perdió. Entonces tenemos en el siglo XVII este hombre que aparece, por ejemplo, en el biombo, si ustedes ven el arco número 4 hasta abajo asomándose al balcón, él recibe la pedrada por parte de Cuauhtémoc, pero está ricamente vestido, es decir, no aparece como si fuera un rehén. En cambio, en el libro 12 se nota que lo están engrilletando. Es decir, lo tienen preso, encadenado, no era un hombre que se pudiera mover libremente. En el siglo XVIII aparece como un rey trágico. En el siglo XIX como que hay una muerte digna, pero en el mismo siglo XIX se inventa a Cuauhtémoc, basándose en Durán, como el héroe de la conquista, el último Tlatoani de México, y entonces pierde figura Moctezuma, como desde el siglo XIX había perdido su carga positiva Cortés. Entonces, cada generación y cada grupo ha ido representándose de una manera distinta a los personajes, a Cortés, a Moctezuma y también a Cuauhtémoc. Por último, y también acaban de pasar una de las imágenes, se retrata a Moctezuma y a Cortés cerca del cerro de Chapultepec, porque finalmente son los dos personajes que tienen que ver con Chapultepec. La idea de Moctezuma y sus rituales bueno, su retrato en primer lugar, pero también los rituales en la zona dedicada a Tlaloc, en el oriente del cerro, pero también con esta versión de que ahí estaba enterrado el tesoro y de que ahí lo habían enterrado a él. Y por otro lado, Cortés, porque ya durante el sitio de Tenochtitlan, meses después de esto que estamos hablando, él sitia Tenochtitlan cortando el agua de Chapultepec. En ese sentido, los dos primeros personajes, digamos, notables del inicio de la historia moderna de México son Moctezuma y Cortés. Doctor Guillermo Olivier, Salvador Rueda acaba de mencionar que Moctezuma era de alguna manera un rehén de Cortés, pero no estaba solo Moctezuma, había otros dignatarios nahuas con él. Sí, sí, en efecto, había otros dignatarios, gente de Texcoco, incluso había un hijo también de Moctezuma que estaba con él, unas de sus hijas, en fin, pues sí, había otras personas. Yo quisiera regresar un momento sobre estas distintas versiones, ¿no?, de la muerte de Moctezuma, que obviamente es un tema sumamente polémico, no tanto, y desde el siglo XVI hasta nuestros días, ¿no? Ahí sí se han sucedido las opiniones al respecto.
Algo que han enfatizado algunos especialistas, y pienso en Michel Graulich, por ejemplo, que ha escrito un libro bastante importante sobre el tema, ¿no? Que se publicó en la editorial, en el INA y en la editorial ERA sobre Moctezuma. Y lo que él decía, y también se había dicho antes, algo que llama la atención es que todas las fuentes que dicen que fueron los indígenas los que mataron a Cortés, a Moctezuma, hablan de la famosísima pedrada, ¿no? Y tan famosa que hasta en las representaciones como el biombo que estuvimos viendo, ¿no? Tenemos un personaje con una onda, ¿no? Incluso identificado con Cuauhtémoc, que entre paréntesis en aquel entonces Cuauhtémoc no pintaba nada, todavía no era ningún personaje importante, ¿no? Ya que era Cuitláhuac el soberano. En fin, hasta se representa a Cuauhtémoc ahí tirándole con la onda al pobre Moctezuma. En cambio, las versiones que nos dicen que fueron los españoles los que mataron a Moctezuma, ahí sí hay una gran variedad, ¿no? Se dice que lo apuñalaron, ¿no? Algunos dicen que con un cuchillo, otros con 5, otros dicen que fue con un garrote. Una tercera versión habla de un castigo todavía más terrible, que con una espada le atravesaron el ano, ¿no? En fin, hay muchas versiones distintas, ¿no? Y eso, claro, lleva a sospecha, ¿no? Mientras que la versión según la cual fueron los indígenas, todos dicen lo mismo, ¿no? Algo también que es llamativo es que en estos procesos que yo mencionaba respecto a la matanza de Toshkatl, donde también ahí se acusan entre ellos, no es que por tu culpa los indios se rebelaron, Alvarado diciendo, en realidad ellos nos querían matar y yo me adelanté, ¿no? Y por eso sucedió lo que sucedió de la matanza. Bueno, en todos esos testimonios, cuando a Cortés se le acusa de 1000 cosas, ¿no? Entre otras de haberse llevado su propio oro durante la noche triste y el oro de Carlos V, no se lo llevó y le acusan de muchas cosas, nadie lo acusa de haber matado a Moctezuma, ¿no? Que es también un punto interesante. Entonces, repito, pues yo creo que nunca vamos a saber a ciencia cierta quién mató a Moctezuma, pero hay elementos para pensar que sí fueron los propios indígenas los que mataron a Moctezuma, y también podemos recordar que hay un antecedente de un tlatoani que fue ejecutado o que fue asesinado porque se pensaba que no cumplía con su papel en este momento, fue Chimalpopoca, ¿no? Entonces, eso de matar a un rey, pues es algo que había sucedido antes, ¿no? Y en estas circunstancias, obviamente, Moctezuma ya no le servían a los mexicas, ¿no? Gracias, doctor. Profesor Eduardo Matos. Sí, bueno, efectivamente, si hoy no sabemos a ciencia cierta quién mató a Kennedy, y eso ocurrió hace unos, pues imagínense si ahora 500 años con versiones diferentes, que muy bien lo ha planteado Olivier. Ahora, yo me inclino un poco más a la versión de que fueron los españoles, por las circunstancias que se estaban viviendo en ese momento. La desesperación que tienen al estar siendo agobiados por los ataques violentísimos que relatan diversas fuentes, ¿verdad? Segundo, que cuando quieren sacar a Moctezuma, que por cierto por ahí leí una cosa rarísima de que cuando lo asoman ya estaba muerto, nada más asoman el cadáver, sí. Casi como el mío sí. Bueno, sí. El hecho es que el Códice Ramírez lo dice. Sí, dicen que, bueno, pienso que entonces ante esas circunstancias y que ven que Moctezuma no puede convencer a sus huestes y que ya han, como dicen, alzado a otro señor, ya no les es útil, ya no tiene mayor validez más que ser un estorbo. Entonces,
pues quizá ahí lo liquidan junto también con el señor de Tlatelolco, con otros, en fin, y dicen que lo arrojan a un canal, en fin, todo esto. El hecho es que sí me inclino más hacia eso. Ahora, un pequeño paréntesis nada más en cuanto a Moctezuma, en cuanto a lo de cobarde o hombre valiente, etc. Moctezuma desde un principio quiso alejar a los españoles y les manda toda una serie de obsequios, primero unos nigromantes ahí para que los hagan encantamientos y demás, después los regalos con el fin de que se vayan, después le pone trabas, Cholula, que es otro tema a discutir muy fuerte, quizás es un primer intento de Moctezuma para acabar con los españoles y viene toda la matanza, no lo sabemos también esta discusión. Y después, cuando ya va a emprender el camino hacia Tenochtitlan, también le advierten a Cortés que tenga cuidado porque hay escuadrones mexicas esperando, o sea, que Moctezuma tiene una actitud de repeler a los españoles, no lo logra. Finalmente ya entran y ya conocemos la historia. Bueno, la conocemos a medias. Salvador Rueda. Gracias. Nada más es una nota al margen. Cuando Bernal Díaz narra la muerte de Moctezuma, dice que lo lloran. Había sido tan bueno con ellos ahí, les había dado todo, que les entristece mucho el que hubiera muerto, pero presupone que muere por la pedrada, que aunque había salido al balcón cubierto con las rodelas por los mismos españoles, la pedrada le da y es lo que finalmente lo mata y los entristece. Podemos no creerle a Bernal Díaz y pensar que lo matan los españoles, pero cuando muere Cuauhtémoc, Bernal Díaz critica a Cortés y dice, fue una muerte injusta, no tenía por qué haber matado a Cuauhtémoc, que también había sido un hombre que se había dedicado a servirles bien, había aceptado el vasallaje y lo enfrenta y le dice, yo sabía que usted me iba a matar. Y fue tan valiente Cuauhtémoc que le dijo a Cortés, yo sé que tú me ibas a matar. Y Bernal Díaz lo narra, es decir, Bernal Díaz en eso no tiene ningún escrúpulo en decir lo que él está pensando. Entonces, yo dejaría un poco, como lo dijo Guillermo Olivier ahorita, la duda abierta de quién es el que lo mata. También lo decía don Carlos González. Pero si yo tuviese que hacer un análisis propiamente del hecho histórico en medio de la guerra, efectivamente lo más lógico es que lo hubieran matado los mismos españoles, aunque las fuentes entonces nos dejan siempre abiertos. Y yo siempre he tenido pues si quieren ustedes, la mala inclinación de creerle a Bernal Díaz. Carlos. Sí, bueno, yo creo que no hay que olvidar también que Moctezuma finalmente era un guerrero y bueno, de acuerdo también con lo que nos dicen las fuentes, fue un buen guerrero, fue un gran capitán también de ejércitos que estuvo en campañas militares y demás. Y recordar también pues cuál era la muerte anhelada por el guerrero mexica, ¿no? Eduardo Matos ha comentado muy acertadamente lo que ocurrió meses después cuando Cuauhtémoc fue tomado prisionero, ¿verdad? Y que le pide a Cortés, le dice, toma ese puñal, esa daga, y mátame porque no he sido capaz de defender. Y Matos lo explica muy bien en el sentido de que Cuauhtémoc lo que quería era morir como guerrero, completar su ciclo, ¿no? E ir a morar al Tonatiuh Ichan, a la Casa del Sol, y tener un fin digno como guerrero, ¿no? Entonces, yo también me cuestiono, alguna vez lo comentamos, Pati, esto, y referente a la tercera posibilidad, que es que Moctezuma se habría dejado morir y que incluso no sería descartable, digo ya, en este mar de especulaciones que se pueden hacer ante la contradicción de las fuentes, ante todo el tiempo que ha pasado y demás, pues que también no sería descartable que el mismo Moctezuma hubiera pedido que le dieran muerte, ¿no? En ese sentido, para poder morir finalmente como un guerrero, porque también él lo era, ¿no? Y, en fin, es nada más un comentario también.
Nos pregunta la gente, bueno, y nos cita al doctor Miguel León Portilla, nos indican que en uno de sus libros, el doctor Miguel León Portilla habrá diciendo, ¿qué habrá pasado si Tlacaelel hubiera estado vivo? ¿Las decisiones hubieran sido distintas, doctor Olivier? Pues, es muy difícil imaginar, ¿no?, este tipo de situación, y tanto más que el mismo personaje de Tlacaelel es un personaje muy controvertido, ¿no? Pero en fin, en algunos de sus libros, el doctor León Portilla menciona las dos posibilidades que plantean las fuentes, ¿no?, de saber si los españoles fueron los que mataron a Moctezuma o si fueron los indígenas, y no concluye. Es decir, presenta las dos posibilidades, pero no toma posición al respecto, ¿no? Yo creo que eso es, pues eso nos habla también de la seriedad del trabajo del doctor León Portilla, ¿no?, que fue un gran conocedor de las fuentes y de la historia mesoamericana, y el hecho de que no decida al respecto, pues es muy ilustrativo, ¿no?, justamente de esta polémica y de la dificultad, ¿no?, de decidir o de tratar de saber exactamente lo que pasó, ¿no? Salvador. Bueno, yo decía hace un rato, y me detuve hace 50 años con el trabajo de Bushman, y a la pregunta de usted, arqueóloga, de cómo ha sido el tratamiento de Moctezuma. Se me olvidó decir que, y recomendaba a la gente que nos escucha, que lean este libro de Graulich que dice Guillermo Olivier, y también que se acerquen al libro catálogo que hizo López Luján, o que coordinó López Luján, porque nos habla de un personaje realmente atractivo. Moctezuma, no nos acordamos quiénes son todos los demás, pero sí nos acordamos de Moctezuma. Están los nombres de Moctezuma en una cervecera o en una cementera o en calles. Cuando hablamos de los mensajeros de Moctezuma que le llevaban el pescado fresco, sí, estamos hablando de un personaje legendario todopoderoso, que es una versión probablemente del siglo XIX reciclada para acá, y como no tiene la estatura heroica, esa se le dejó a Cuauhtémoc, se le ha dejado el del gran poderoso y del gran, pues un personaje del cual somos herederos todavía. A mí me llama mucho la atención el que hace muchos años mi papá decía, bueno, es que los mexicanos somos muy raros porque matamos al emperador Moctezuma, matamos al emperador Maximiliano, pero también matamos a Madero, a Carranza y a Álvaro Obregón. O sea, se nos ocurre matar a los más poderosos. Qué raros somos. A mí eso se me quedó de niño, pero sobre todo el de Moctezuma. Y en aquellos años salían unas estampitas, compraba usted, me parece que eran algún pastelito, y salían las estampitas, y la primera estampa era el portador de los pescados de Moctezuma que venía de Veracruz a México. Es decir, esta idea de un Moctezuma sobrepoderoso, y es muy interesante porque nos crea un imaginario. Tanto así que ahorita estamos hablando sobre la posible muerte de Moctezuma y no con los otros efectos y los otros sucesos de la conquista. Profesor Matos. Sí. Bueno, hay algo muy interesante que apoya lo que está mencionando Salvador, y es que en el siglo XVIII se hicieron varias óperas Moctezuma, o sea, llevan el título de Moctezuma, y no aparece ni Cuitláhuac ni Cuauhtémoc. Allí la figura dramática es Moctezuma, ¿no? Y hasta el mismo Vivaldi le entró con su música a esto. Pero nada más lo comento porque, en efecto, esa figura dramática todavía en el siglo XVIII era Moctezuma, y ni siquiera se tomaba en consideración a Cuauhtémoc. Salvador.
Y para terminar ese comentario que hace el doctor Matos, hay un libro delicioso de El concierto barroco de Carpentier, en donde es un Montezuma, el personaje que es entre el personaje de la ópera y un descendiente de Moctezuma. Y hay un texto hermoso que vale la pena leer, está en la Gran Bonanza de las Antillas de Ítalo Calvino, en donde se hace una entrevista a Moctezuma, que es un espectro que está flotando entre las tumbas, y le hacen una serie de preguntas para decirle, es que usted no detuvo a tiempo a Cortés, y al no detenerlo a tiempo, esta idea expansionista europea ha marcado la historia de los últimos siglos. Usted tuvo la oportunidad de hacerlo. Por supuesto, está jugando Ítalo Calvino con un poco con el pleito de los propios italianos y el fascismo, porque quedaba muy claro, pero decía, si vamos a la raíz de este expansionismo y de esta idea superior de los europeos, nace porque Moctezuma en un momento dado no tomó y no mató a Hernán Cortés. Vale la pena nada más para tenerlo como literatura, y porque uno tendría un horizonte mucho más amplio de un personaje, probablemente el primer personaje que está entre la fantasía y la realidad, más firme que hemos tenido los mexicanos en los últimos tiempos. Así es, Carlos González. Y bueno, no solo para unirme a la recomendación que hizo Salvador del libro de Michel Graulich sobre Moctezuma, es un excelente libro. Además, Michel pues era un gran investigador, hay un manejo de fuentes impresionante. Siempre, claro, también hace a veces afirmaciones polémicas, pero pues eso es parte de lo fascinante y de lo interesante del trabajo del historiador, ¿no? Entonces sí, recomendarle mucho también a los interesados este libro, que además se puede conseguir, hasta donde entiendo es accesible, ¿no? Porque luego hay libros que están agotados y ya que este me parece que sí se puede conseguir. Y por cierto, esa estampita que mencionaste del tameme, yo me acuerdo, era de las difíciles en ese álbum. Bueno, yo no había nacido en esa época, pero eso era muy bueno, eso de las estampitas. Gracias, y con esto también respondemos una de las preguntas que nos habían hecho inicialmente sobre bibliografía que recomendaran ustedes para empezar a abordar estos temas. Quizá también un texto recomendable es el libro del profesor Eduardo Matos, Verdades y Mentiras en la arqueología mexicana, que trata distintos temas, pero buena parte hablan de estos episodios de la conquista. Entonces, los recomiendo ampliamente. También se puede conseguir de manera muy fácil, creo que incluso electrónicamente ya también se encuentra para todos los que están interesados en el tema de la Noche Triste, la matanza de Toxcatl y la muerte de Moctezuma. También el siguiente número de Arqueología Mexicana va a estar precisamente dedicado a la Noche Triste. Doctor Carlos González, ya estamos a punto de cerrar este evento. Quisiera que nos platicara sobre los distintos tratamientos de los cuerpos del Tlatoani de Tenochtitlan y el Tlatoani de Tlatelolco que se van a encontrar en la Noche Triste. Bueno, eso es una versión que nos transmite concretamente Fray Bernardino de Sahagún, ¿no? Y el Códice Florentino, que por supuesto hay que hacer hincapié en que los informantes de Sahagún que le proporcionaron información, eran indígenas tlatelolcas, educados en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, en fin, ya indígenas, desde luego ya cultos, en fin. Y ellos, hay que decirlo porque en esta versión de la obra de Sahagún, sí es muy dispar el tratamiento de Moctezuma y de Itzcuautzin, que era el señor de Tlatelolco, y que estaba con Moctezuma prisionero, y bueno, que murió junto con Moctezuma, ¿no? O casi al mismo tiempo. Entonces, para empezar, por ejemplo, de acuerdo con la obra de Sahagún, el que sale o sube a la azotea a hablar a los mexicas, a tratar de apaciguarlos, de calmarlos, es Itzcuautzin, no Moctezuma, ¿no? Para no ir más lejos. Pero posteriormente, al hablar y sobre todo al presentar gráficamente, con ilustraciones en el Códice Florentino, las exequias
de estos dos personajes, pues sí hay un contraste que desde luego me gustaría poder mostrar con ilustraciones. Me parece que sí tenemos estas ilustraciones sobre las exequias de Moctezuma, por un lado, y de Itzcuautzin, ¿no? No sé si las pudiéramos mostrar, porque bastante elocuentes. Yo, por más que trate de describirlas, hay que verlas, ¿no? Pero bueno, en fin. Parece que ya vienen. Bueno, aquí en esta, si la podemos alejar un poquito, aquí esta es la ilustración que nos muestra a Itzcuautzin trepado ahí en la azotea del Palacio de Axayácar, de las casas viejas, como se conocían también, ahí hablando y arengando a los mexicas, ¿no? Y enseguida podemos ver la ilustración de las exequias de Moctezuma, pero y vamos a ver cómo pues es un poco, por decirlo, triste el tratamiento que le dan ahí. Ahí vemos, si alejamos un poquito, ahí se puede ver cómo cargan el cuerpo de Moctezuma y cómo abajo aparece ya el pobre antepasado de Eduardo Matos, digo, porque él lo dice, que era su abuelito Moctezuma, pues ahí lo vemos al pobre ahí con troncos amontonados ahí encima de él con el fin de incinerarlo, pero sobre todo lo vemos completamente solo, abandonado, ¿no? Ahí. Y si vemos enseguida la imagen de las exequias de Itzcuautzin, vamos a ver el contraste, ¿no? Incluso hay una imagen que lo presenta cómo lo llevan en una canoa, ¿verdad? Por el agua, obviamente, y que en cuanto la vi me recordó, pues, digo, no digo que esté influenciada por ello, ahí vemos cómo llevan a Itzcuautzin, el cuerpo de Itzcuautzin ahí en una canoa, con mucha solemnidad. Me recordó, decía yo, alguna película que vi hace muchos años en que llevan el cuerpo del rey Arturo, ¿no? Así en una canoa. Y vemos abajo cómo está Itzcuautzin, para empezar, sentado con su atavío y sentado sobre un petate, que es el símbolo de autoridad, de poder, ¿no? El culto mortuorio, y que también lo van a incinerar, pero vemos cómo está rodeado de gente y que están llorando, están sintiendo un profundo dolor por la muerte de él, ¿no? Entonces, simplemente mostrar, hablar un poquito el contraste que existe en esta fuente, pero, insisto, esto se explica en función, desde luego, que los informantes de Sahagún, pues, eran tlatelolcas, entonces, obviamente, toman partido aquí en este sentido, pero nos habla también un poco también de que sí había un menosprecio por la figura de Moctezuma, ¿no? En ese momento. Esto es algo que también menciona Michel Grolich en su libro, de que, bueno, él de alguna manera interpreta o se inclina, como lo dijo Guillem, por la versión española, vamos a decir, de que lo habrían matado a Moctezuma los propios mexicas, y que digamos, estas fuentes que dan el otro punto de vista, es decir, que los españoles lo habrían matado, habrían surgido de pues digamos, de un sentimiento de culpa histórico por parte de los mexicas por ese menosprecio que habían tenido hacia su gran Tlatoani en aquellos momentos, ¿no? Gracias, Carlos. Doctor Guillermo Olivier, ¿será que nos puede platicar cómo eran las exequias de los gobernantes? Aquí nos preguntan que qué había pasado con el cuerpo de Moctezuma. Hay que indicar que fueron los mexicas los que encontraron el cuerpo justo después en la noche triste, es decir, ya sin vida. Y quizá ya días después de que había muerto. Sí, yo creo que las imágenes que presentó Carlos ahí del Códice Florentino son muy elocuentes en la medida en que para el rey Tlatelolca ahí se ve como hubiera sido una ceremonia funeraria clásica, ¿no? Es decir, el soberano formado
como un bulto funerario que se quemaba y justamente al pie del Templo Mayor, ¿no? Que es lo que dicen las fuentes, ¿no? Y ahí supongo que el doctor Eduardo Matos podría abundar al respecto, ¿no? Las fuentes mencionan que en el pie del Templo Mayor, en un lugar donde había un Cauchicali, ahí se quemaban los restos de los tlatoques, de los reyes mexicas, ¿no? Bueno, después había toda una serie de ceremonias, entre otros sacrificios de acompañantes, ¿no? que iban a ir con él al más allá, etcétera, etcétera, ¿no? Algo también que quería comentar respecto a la iconografía del libro 12, y eso lo ha estudiado muy bien la doctora Diana Magaloni, ¿no? Es que la imagen de Moctezuma en este contexto, y tal vez no sé si se podría enseñar nuevamente la viñeta del Códice Florentino, ¿no? Es que los pintores del Códice Florentino representan a Moctezuma como si fuera Cristo, ¿no? Y el modelo de esta imagen de Moctezuma, que está como recostado, ¿no? Es un modelo que se inspira en unos grabados europeos que representan cuando Cristo, cuando está al pie de la cruz, ¿no? La bajada de cruz, ¿no? Y eso es muy obvio en la imagen. Entonces eso también nos pone a pensar, ¿no? En toda la relectura cristiana, ¿no? De Moctezuma como víctima, ¿no? Entonces hay varios discursos ahí, ¿no? que se mezclan en este manuscrito. Entonces, Moctezuma como víctima y también Moctezuma como culpable, ¿no? Hay unas fuentes que describen cómo se quema el cuerpo de Moctezuma, ¿no? Como por ejemplo el Códice Ubén, ¿no? Que habla de un personaje que anda con Moctezuma, que lo va cargando y que nadie lo quiere recibir, que le avientan piedras al pobre, no saben dónde se va a poder enterrar o quemar, ¿no? Y finalmente cuando lo queman, dicen que su cuerpo apesta, ¿no? Entonces eso de este mal olor, ¿no? Que produce la quema del cuerpo de Moctezuma se puede interpretar, ¿no? En términos morales como que el pecado apesta, las transgresiones apestan, ¿no? Y ahí otra vez es la imagen de Moctezuma como el orgulloso, el culpable, ¿no? de lo que sucede con la conquista, ¿no? Es el culpable de la caída del Imperio Mexica. Profesor Matos. Sí, bueno, sí, esta figura que se refiere Guilhem y que mencionó Diana Magaloni es el ex homo, precisamente, claro, es el Moctezuma Cristo, ¿verdad?, que ha sido también sacrificado, etc. Pero quería comentar algo de Ixcuatzin, el de Tlatelolco. Hay que recordar que Tlatelolco había caído bajo el poder de los mexicas de Tenochtitlan, mexicas tenochcas, y los mexicas tlatelolcas habían caído bajo el poder de Axayácatl en 1473. Por lo tanto, digamos, hasta donde yo sé, pero que me corrijan, Ixcuatzin era una persona impuesta por el mexica tenochca. No había sido elegido por los tlatelolcas, puesto que estaban bajo el poder de los mexicas de Tenochtitlan. Entonces, pues solo quería recordar ese aspecto, ¿no? Gracias, doctor. Sí, era como un senescal de Tlatelolco. Por aquí nos preguntan que qué estaba pasando en esos momentos en Texcoco y Tacuba. Texcoco creo que ya se había medio unido a Cortés, hasta donde recuerdo, inclusive ahí hacen parte de los bergantines, los que empiezan en Tlaxcala, después ahí los hacen. Entonces, ya estaban tomando partido los de Texcoco. En Tacuba sí no sabría algo más. Hay una versión de que cuando están yendo hacia Popotla, ahí matan también al señor de Tacuba. Es decir, Tacuba estaba en ese sentido rendido y también queda descabezado.
pero es un pasaje dentro del proceso de huida en la Noche Triste hacia la zona de los Remedios, hacia el poniente de la ciudad. Y es algo que seguramente platicaremos el martes que viene en el siguiente conversatorio cuando tratemos el tema ya de la Noche Triste sobre pues la matanza de los otros gobernantes que estaban también como rehenes y que fueron asesinados en esos momentos. Entonces, de alguna manera quedan sin cabeza varios grupos nahuas. Doctor Guillermo Olivier, ahora sí ya estamos en la recta final. Por aquí nos preguntan sobre los presagios y que también tiene que ver, ahorita lo acaba de mencionar, la figura de un Moctezuma que transgrede y que forma parte o formaría parte de esta explicación del cosmos que tiene el mundo indígena sobre la caída de los soles que están relacionados con precisamente una transgresión. Sí, pues el tema de los presagios, pues justamente en el Museo del Templo Mayor organizamos con la doctora Ledesma una exposición titulada Tetzahuitl, ¿no? Los presagios de la conquista de México. Y la idea justamente era tratar de presentar estos acontecimientos fantásticos, sobrenaturales, que hubieran acontecido antes de la conquista y que anunciaban la conquista, ¿no? Ahí también nos encontramos con diversas fuentes, ¿no? Contradictorias a veces, ¿no? Lo importante ahí es, más allá de saber si realmente sucedieron o no, ¿no? Lo importante es de ver que estos presagios se inscriben en la concepción de una historia, que es una historia cíclica, justamente, ¿no? En la cual la caída de los imperios, la caída de los soles, el final de los soles, como la caída de Tolan, por ejemplo, del imperio tolteca, siempre se anuncian con acontecimientos extraordinarios, ¿no? Y en eso los europeos tenían concepciones muy similares, ¿no? Y uno de los propósitos de la exposición fue justamente enseñar que los españoles también creían en presagios. Ellos también pensaban que los dioses, bueno, en este caso Santiago, la Virgen, ¿no? Los apoyaban en sus empresas, ¿no? Entonces, todo este tema tal vez también lo vamos a volver a retomar cuando hablemos del famoso personaje Botello, ¿no? Y de su papel durante la Noche Triste, ¿no? Entonces, de ahí Moctezuma se presenta en las fuentes, a veces o como muy asustado por los presagios, o al contrario, como un soberano que no acepta los anuncios de los dioses, que desprecia los presagios, ¿no? Y entonces que finalmente cae víctima de estos presagios funestos, ¿no? Salvador Rueda. Bueno, eso que dice Guillem de los presagios y que la mentalidad europea, pasémosla a la de ahora. A principios del siglo XX, la aparición del cometa se manejó como el anuncio de que venía la revolución. Hace apenas unos años que si era el fin del mundo porque el calendario maya lo está proponiendo. Entre los grupos apocalípticos, el hecho de que haya una pandemia ahora se maneja como una suerte de presagio de que estamos acercándonos al fin del mundo. Es parte de nuestra idea del mundo y de nuestros miedos de que las cosas se van a acabar con el fin del mundo. Cuando yo era niño, otra vez les digo, decían que el año 2000 se iba a acabar el mundo. Yo, híjole, el año 2000 ya está aquí cerquita. En fin, es parte de nuestra mentalidad. Probablemente tenga miles de años y probablemente se siga otros miles de años. Una nota para lo que decía don Eduardo Matos. Doctor, Cuauhtémoc era Tlatelolca. Sí. Sí. Entonces, efectivamente era una suerte de senescal, pero era la familia de Moctezuma los que estaban ahí. Y acaba siendo el último de los tlatoanis un señor de Tlatelolco, que era Cuauhtémoc. Perdón, pero y Izcohuatzin, que es el que está como
como dijiste, senescal, en Tlatelolco, claro, desde que son conquistados, el mexica Tenochca es el que tiene el control, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, van a, digamos, a dominar, a controlar a través de sus propias gentes, poniéndolos ahí, ¿no? Entonces, y Cuauhtémoc pues, era pariente de Moctezuma. Sí, claro, sí. Así es, la historia de Tlatelolco, y eso es algo también muy interesante. Solamente a los pueblos más rebeldes o a los que habían intentado rebelarse tras las subyugaciones a quien le impone el mexica un gobernante, usualmente les dejaban el propio gobernante con tal de que ellos recibieran el tributo periódicamente, no tenían problema en mantener a los gobernantes locales, salvo que fueran muy rebeldes. Y eso también habla de la situación política, que seguramente lo trataremos, profesor Matos, el próximo año cuando hablemos del tema de la conquista, porque va a ser uno de los temas definitivos que van a decidir el final de aquella batalla que está por cumplir 500 años. Doctor Carlos González, nuevamente estamos ya por cerrar. Quisiera que nos platicara algunas de las conclusiones Bueno, a manera de conclusión, pues bueno, sobre la matanza de Toxcat o la matanza del Templo Mayor, pues sin duda que fue un acontecimiento crucial en el curso de la conquista, porque sobre todo, porque fue el acontecimiento que en ese sentido un antes y un después, en el sentido de que fue el acontecimiento que dio inicio a la confrontación bélica abierta ya entre mexicas y conquistadores, ¿no? Es decir, y bueno, a mí a veces me da la impresión, digamos, si tomamos la opción de que Alvarado habría atacado sin más ni más, es decir, sin tener al menos alguna referencia de que, como dicen algunas fuentes, de que iba a haber una rebelión por parte de los mexicas, es decir, sin tener un propósito o una causa para haber agredido de esa manera a los mexicas, pues a mí a veces me da la impresión, considerando que estaba él con 150 españoles, pues de que era también una especie de suicidio, ¿no? Es decir, hacerlo ahí en el corazón de Tenochtitlan y estando, bueno, en el corazón de esa gran, enorme ciudad, ¿no? Con todo el ejército, como de hecho ocurrió, ¿no? Si realmente yo creo que fue, claro, contaban también con la ayuda, sin duda, de tlaxcaltecas y demás, pero pues realmente fue bastante complicado el que hayan sobrevivido a esa primera etapa en lo que regresó Cortés el 24 de junio, en que solo estaban ellos ya sitiados en el Palacio de Axayacat, ¿no? Pero la matanza, sin duda, fue ese acontecimiento que cambió en muchos sentidos el curso de la conquista, ¿no? Doctor Guillermo Olivier. Sí, en efecto, como dijo muy bien Carlos, hay un antes y un después, ¿no? de la matanza de Toxcat. Y pues yo creo que, en efecto, aun cuando sabemos que era bastante impulsivo Alvarado, el hecho de encontrarse solo con, bueno, no solo, pero con 150 españoles y no sabemos cuántos tlaxcaltecas, y gratuitamente matar a los nobles mexicas así nomás porque se le antojaron sus joyas, como dicen algunas fuentes, pues tal vez sea un poco difícil de creer, ¿no? Cuando él mismo dice que se adelantó porque lo amenazaban, pues es una opción, es una hipótesis tal vez más creíble, aun cuando obviamente confiar en las palabras de Alvarado es algo que nos cueste mucho, ¿no? Mucho. Porque pues claro que es el malo de la película, ¿no? Entonces, ver que así salvajemente llegó y mató a todo el mundo para quitar las joyas, como que cumple más con la imagen que tiene este señor, ¿no? Pero pues todo eso hay que ponerle para hacer un balance de esos acontecimientos, pues también hay que dejar un poco los prejuicios
¿no? Y tratar de ver las cosas más fríamente, aunque claro que nos cueste mucho, porque tenemos nuestros favoritos y nuestros preferidos en toda esa historia, ¿no? Bueno, y el tema de la muerte de Moctezuma, pues es igualmente polémico, ¿no? Llevamos casi 2 horas hablando del tema y por supuesto que no se acaba la discusión, ¿no? Y yo creo que queda una pregunta muy, muy importante a la cual no hemos contestado de la gente que nos escucha, es de saber si el profesor Matos Moctezuma es descendiente del emperador Moctezuma o no. Él dice, Bueno, entrando a lo que estaban comentando, al final digo si sí o si no. Bueno, bueno, yo creo que igualmente suicida es aventarte con 150 españoles a matar gente. Sí hubo bajas españolas, algunas fuentes lo mencionan también, pero mayormente indígena fueron las bajas. Entonces, como bien se ha dicho, y creo que es una conclusión, hay que tener mucho cuidado con las fuentes y ver cómo están planteando la situación. Entonces, en el aspecto de lo de Toshkal, yo creo que igualmente era un peligro salir a matar mexicas y entonces esperar que les echaran flores a los españoles, pues no, viene lo que vino, la querer atacar y demás. O sea, pues eso yo pienso también que es un poco lógico, digamos, es lógico, ¿no? Entonces, y de la muerte de Moctezuma, pues exacto, bien dice Guilhem, que ya llevamos quién sabe cuánto. El otro día nos reunieron a decir a varios investigadores que cuál era la fecha de fundación de Tenochtitlan, la que se armó, porque, bueno, todo coincide en 1325, pero Jiménez Moreno dice que fue otra fecha, Mengano dice que fue otra, en fin, igual que en Roma. ¿Cuál fue la fecha de fundación de Roma? Se acepta 735, algo así, pero hay otras, y que si fue Eneas o que si fue quién sabe quién. O sea, siempre esto queda en un cierto limbo, así, digamos, de duda. Ahora, en cuanto a mi ascendencia, bueno, sí, precisamente vengo del linaje directo de Moctezuma, aunque don Esteban Moctezuma, secretario de Educación, diga que son ellos, soy yo. Gracias, profesor. Salvador. Bueno, nada más un par de cosas que tienen que ver con lo que han dicho los tres. La primera, efectivamente, la matanza del Templo Mayor desata la guerra y es el detonador del el proceso ya propiamente de conquista. El segundo, creo que lo dice muy bien Guilhem, hay que desapasionarse. La historia no es para regañar a los muertos, no se trata de juzgar si estuvo bien, si estuvo mal. Efectivamente puedes pensar que Pedro de Alvarado actuó solo o no, era un hombre impulsivo, no estaba Cortés, en fin, son ganas de tratar de entenderlos y no de juzgarlos. Yo sí lo juzgué, por eso cuando hablaba yo de que había muerto en la guerra del Mixtón y se había partido en dos, hice una pequeña sonrisa. Pero no, la idea es efectivamente tratar de entender cuál fue el papel de ellos en este proceso que cambia el rostro del mundo. Yo pienso que está muy bien que nos sentemos a platicar estas cosas porque cambió el rostro del mundo. Carlos. Nada más muy rápido, me acordé de una frase de Javier García Diego, ¿no? Que dice que es que para el historiador el hubiera no existe. No debe de existir, ¿no? Si hubiera ocurrido tal cosa o tal otra, pues no. Muchas gracias, Carlos. Pues gracias a todos. Finalmente cerramos con la reflexión con la que abrí esta charla, que tiene que ver con que la historia no es algo que ya esté dado. Hay muchas cosas que aún siguen sin ser esclarecidas o que podrían ser entendidas de una mejor manera y que ahora pues contamos con muchas herramientas gracias al avance que ha tenido la historia, por ejemplo, la crítica de fuentes, la arqueología, con todos los descubrimientos que nos muestran una complejidad de un mundo mesoamericano que, como bien lo dijo el profesor Matos, pues a veces no se entendía tan bien. Entonces, bueno, pues esto es lo que ha hecho, nos ha permitido acercarnos de una mejor manera a la historia. Habrá muchas cosas que sigan
pendientes de seguir estudiándose y que se las dejaremos a las siguientes generaciones. Y bueno, pues esta es la primera parte. La siguiente, el martes 30 a las 5 de la tarde, vamos a tratar el tema de la noche triste. Pues agradecemos a los especialistas su participación y compartir sus conocimientos. Damos gracias también a la Dirección de Medios del INA y a TV INA por su apoyo y sobre todo, gracias a ustedes que siguieron esta transmisión. Nos vemos el martes 30 a la misma hora. Hasta pronto. Hasta luego.